Estaba dormida solo en mi cuarto, muy tranquilamente cuando me despertó el frío. Me volví a tapar bien, pero de repente volví a sentirlo. Jalé la cobija y me di la vuelta para atorarla con el peso de mis brazos. Entonces sentí un jalón, luego otro, y otro que finalmente me destapó por completo. No estaba sola en mi cuarto. Había algo ahí abajo. Muy buenas noches, comunidad. Hoy es uno de esos episodios donde una sola historia va a llenar el espacio. Una historia aterradora como todas las que hemos prometido en octubre de relatos. La siguiente experiencia, como notarán, es de esas que lamentablemente no podemos contar con un punto y final, sino con puntos suspensivos. Es una experiencia que al día de hoy sigue atormentando a una familia. Es por eso que, además de pedirles discreción y que tomen la siguiente historia con mucha madurez, envíen buenas vibras a sus protagonistas. Y si creen en un Dios, por supuesto, una oración es más que bienvenida. Estoy completamente seguro que la van a agradecer. Sin más, es momento de adentrarnos en ella y, como muchas veces, les voy a dar una oportunidad. Tienen 15 segundos para salir de aquí y buscar otro contenido. Algún otro podcast que les dé confianza de ser ficción, porque la historia de hoy se puede quedar con ustedes. Espero que su decisión esté tomada y sea la correcta, y si se quedan, déjense llevar. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola, comunidad. Antes que nada quiero aclarar que esta historia no es algo que haya terminado. No lo siento así. De hecho, me da miedo pensar que apenas estamos en el principio. Todo comenzó en noviembre del año pasado, el día primero, cuando fuimos al panteón. No era por el Día de Muertos ni por ninguna tradición de esas. Simplemente es el día del cumpleaños de mi madre, y aunque ya no está con nosotros, nunca la dejaríamos sola en su día. Fuimos muy temprano al cementerio. Por suerte, en esos días todavía no se llenaba de gente. Es un panteón pequeño, tranquilo, de esos donde cada sonido se escucha desde la entrada hasta las tumbas del fondo. Nos quedamos un buen rato frente a su tumba, primero platicando entre nosotros y luego, en silencio, hablándole a ella. Mi papá y yo nos turnamos para hablarle en silencio, como si de verdad pudiera escucharnos y le diéramos oportunidad de tener conversaciones con ambos. Es algo que hacemos desde que murió cada que la visitamos. Mi hermanito, en cambio, se aleja siempre. Él tenía 3 años cuando mi mamá falleció, así que no la recuerda tanto. Supongo que por eso, como soy mayor que él, 16 años, me ve más como una figura materna que como su hermana. Lo entiendo, pero me duele pensar que algún día podría olvidar por completo los pocos recuerdos que tiene de su madre. Cuando regresamos a casa traíamos ese cansancio raro que se siente cuando la tristeza no te deja soltarla del todo, que no es físico pero se siente en los huesos, bien adentro. Para levantar un poco el ánimo pedimos una pizza. Es como un ritual pequeño que tenemos ese día: cenar juntos, ver alguna caricatura con mi hermano y no hablar tanto de lo que sentimos. Mi hermano se quedó dormido muy rápido frente a la tele, con la boca manchada de salsa todavía. Mi papá y yo platicamos un rato en la sala, nada profundo, cosas del día, de la escuela, del trabajo, del panteón. Luego él se fue a su cuarto como siempre, en silencio. Yo me quedé guardando la pizza que sobró. Me sentía sensible, tocada como cada año. Aunque habían pasado ya 3 desde su muerte, esa fecha siempre abría heridas que a veces, solo a veces, se podían sentir cerradas. Y fue en ese momento cuando escuchamos que tocaron a la puerta. Lo primero que pensé fue que había escuchado mal, porque nadie puede tocar la puerta directamente. No se puede entrar. Hay que cruzar un patio grande antes y tenemos rejas y barda. No podía haber alguien adentro del patio. Pero no fue mi imaginación. Mi papá también lo escuchó.
Salió de su cuarto de inmediato y me preguntó si había sido yo. Le dije que no y él salió rápido a revisar. Yo lo seguí aún confundida. Dimos la vuelta a la casa. No había nada, nadie, ni en la reja, ni en el patio, ni en la calle. Cuando regresamos a la sala, mi hermano ya no estaba. Sentí que el corazón me dio un brinco. Lo buscamos en la cocina, en el baño, nada, hasta que entramos a su cuarto y lo encontramos acostado, bien tapado, profundamente dormido. Eso fue lo más raro. Él nunca se despertaba por su cuenta cuando estaba en la sala. Siempre teníamos que cargarlo hasta su cama cuando se quedaba dormido viendo la televisión. No entendimos cómo lo hizo, pero tratamos de no pensar demasiado en eso. Fue un momento extraño, pero lo dejamos pasar. No podíamos hacer nada más. Al día siguiente amanecí sintiéndome débil, muy débil. Mi papá también. Pensamos que estábamos enfermándonos porque de verdad apenas si podíamos mantenernos de pie. Él dijo que no quería desayunar. Yo apenas logré servirme un poco de cereal. Era sábado y estaba lloviendo, así que cancelé los planes que tenía con mis amigas. Quería descansar y recuperarme en casa, descansar lo que pudiera. Mi papá no salió de su cuarto en todo el día, ni para comer, ni para hacerse café, ni para nada. Varias veces fui a ver cómo estaba y siempre lo encontré profundamente dormido, respirando muy profundo, casi roncando, así que lo dejé. A veces así le pasa. Cuando lo alcanza la tristeza, simplemente se duerme todo el día. Llegó la noche casi sin darme cuenta. Llevé a mi hermano a su cuarto, lo acosté y yo me quedé en un sillón cómodo que teníamos ahí en su habitación desde que era bebé. No tenía fuerzas para irme a mi cuarto. La lluvia seguía cayendo constante y el sonido me arrullaba. Ni modo, aquí me duermo, pensé. Agarré una cobija y ahí, hecha bolita, me dejé ir. Me quedé bien dormida. Entonces escuché. Tocaron a la puerta, muy despacio. Entre la lluvia apenas era un murmullo, pero lo escuché. Y después oí claramente cómo se abría la puerta de la casa. Mi cuerpo apenas respondía. Me levanté como pude con las piernas flojas. Cerré la puerta del cuarto y me quedé recargada en ella, intentando aturarla con mi propio peso. Quise gritar a mi papá, pero no me salía la voz. Era como si algo me presionara el pecho. Escuché pasos, lentos, muy lentos. Pasaron frente al cuarto donde estábamos mi hermano y yo, y siguieron hasta el fondo, hasta mi cuarto. Ahí escuché cómo la puerta se cerraba. No recuerdo bien qué pasó después. Mis pensamientos empezaron a nublarse como si me hubieran dado un somnífero. Me acosté en el suelo, justo al lado de la puerta, para detenerla con el peso de mi cuerpo y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté de golpe cuando mi papá abrió la puerta. Era de madrugada. Me encontró ahí tirada. Lo primero que vi fue su cara de preocupación. Me dijo que se había despertado porque soñó que alguien estaba dentro de la casa y fue a revisarnos. Volteé hacia la cama. Mi hermano no estaba. Lo buscamos y lo encontramos dormido en mi cuarto, tapado, profundamente dormido, como si nada hubiera pasado. Me dio un escalofrío. Cuando me quedé dormida, él estaba en su cama. No había forma de que se hubiera levantado por su cuenta, atravesado la casa y acostado en mi cama sin que yo lo escuchara, sin que pasara por donde yo estaba. O lo hizo mientras yo estaba en ese estado tan extraño como de hipnosis, o alguien más lo llevó. Esa fue la primera noche. Desde ahí, nada volvió a sentirse igual. A la mañana siguiente, cuando por fin pudimos hablar con calma sobre lo que había pasado, mi papá me contó lo que había estado soñando todo el día anterior, mientras estuvo enfermo. No fue un sueño cualquiera.
Me dijo que desde que se durmió en la mañana, cuando se levantó sintiéndose mal, sintió que estaba atrapado en una especie de bucle. Todo el día, todo el tiempo que durmió, soñó exactamente lo mismo. En el sueño alguien daba vueltas alrededor de la casa, una y otra vez, de nuevo, sin detenerse, sin descansar, como si estuviera vigilándonos, como si quisiera entrar o como si vigilara que nosotros no saliéramos. No podía ver quién era, pero podía sentirlo. Pasaba por las ventanas, se asomaba, tocaba las puertas como probándolas, buscando alguna que estuviera abierta, y luego volvía a dar la vuelta, otra vez, así sin parar. Mi papá me dijo que incluso en el sueño podía ver cómo el cielo se iba oscureciendo, cómo caía la noche, y esa cosa seguía ahí, dando vueltas alrededor. Él quería despertar, pero no podía. Le dolía mucho la cabeza, como si algo lo retuviera adentro, como si algo muy pesado lo mantuviera pegado a la cama. Sus ojos no podían abrirse por más que lo intentaba, por más que luchara por hacerlo. Despertaba unos segundos y luego volvía a lo mismo, al mismo sueño, a ver eso ahí afuera de nuevo. Cuando por fin logró abrir los ojos ya era muy de noche. Escuchó la puerta de la casa abrirse y luego los pasos, pero pensó que era yo, que tal vez había salido por algo y estaba regresando. Se quedó seguro cuando escuchó que los pasos se dirigían hacia mi cuarto. Por eso no se alarmó y volvió a dormirse. Y volvió a soñar, pero esta vez fue diferente. Me contó que soñó con mi cuarto, que lo podía ver desde afuera, desde la puerta entreabierta, que había alguien adentro, sentado ahí. Primero no era una figura clara, más bien una silueta. Luego se acercó para ver con más claridad a pesar de que todo estaba apagado. Dijo que lo que estaba ahí sentado en la cama era como una persona completamente cubierta con una sábana, como dibujarías a un fantasma, pero la sábana no era blanca, sino negra. La cubría de los pies a la cabeza. En el sueño esa figura se levantó, como si se hubiera dado cuenta que la veía. Y ahí fue cuando él se despertó de golpe y fue a buscarme. Escucharlo me puso los pelos de punta. No era solo mi percepción. Algo más había pasado esa noche. Algo real. Aún así tratamos de no obsesionarnos. Estábamos nerviosos, sí, pero también nos sentíamos muy débiles y cansados. Así que decidimos salir. Era domingo y queríamos aprovechar el día afuera. Tal vez distraernos nos ayudaría a relajarnos un poco, a dejar de imaginarnos cosas. Nos fuimos a un centro comercial, dimos vueltas sin rumbo fijo, entramos al cine, luego fuimos al súper y compramos cosas que ni siquiera necesitábamos realmente. De hecho fue extraño. Al principio solo íbamos por un par de cosas básicas, pero terminamos llenando la cajuela del coche, como si ninguno quisiera decir, ya vámonos. Como si en el fondo los tres supiéramos que nadie quería regresar a la casa todavía. Recuerdo muy bien nuestro recorrido lento, a paso de tortuga por cada pasillo del súper. Lo recuerdo porque tenía mucho miedo, porque no quería que termináramos de recorrerlo, de comprar, porque sentía de verdad, sentía que alguien estaba en la casa, esperándonos. En el camino de regreso bromeamos sobre cuánto habíamos gastado. Hablamos del precio de las cosas, de cómo estaba todo más caro. Era una charla normal, casi absurda después de todo lo que habíamos vivido. Creo que era nuestra manera de no hablar del miedo, de no aceptar cómo nos estábamos sintiendo. Cuando llegamos metimos el coche al patio. Abrí rápido la puerta con mi llave y volví hacia el carro. Mi hermano agarró la bolsa con los cereales y corrió a dejarla en la cocina, mientras mi papá y yo descargábamos las cosas pesadas del auto. Y entonces escuché uno de los gritos más horribles que he escuchado en mi vida. Fue una mezcla entre susto y llanto, la voz de mi hermanito desde adentro de la casa. Soltamos todo y corrimos. Él salió disparado hacia la calle, completamente aterrado. Mi papá tuvo que alcanzarlo para detenerlo.
No dejaba de llorar, temblaba. Entre sollozos repetía que había alguien en la casa. Dijo que entró a dejar la bolsa en la cocina y que al voltear hacia la sala vio a una mujer sentada en la oscuridad, sin moverse, solo mirándolo. Revisamos toda la casa, pero no vimos nada. Aún así, la sensación era clara, era completamente palpable. Había alguien más ahí con nosotros. No la podíamos ver, pero se sentía en el aire, en los rincones, en la forma en que el silencio parecía poco real. Intentamos calmar a mi hermano. Encendimos todas las luces, abrimos puertas, revisamos cada rincón. Nada. Pero él no quería ni ir al baño solo, así que esa noche durmió con mi papá. Me preguntaron si yo también quería dormirme con ellos, pero dije que no. Quería ser quien mantuviera la calma. Quería convencerme a mí misma de que no estaba pasando nada fuera de lo normal. La verdad es que nunca me había interesado el tema de fantasmas, ni siquiera me lo había cuestionado. Si alguien me hubiera preguntado, que nunca lo hicieron, diría que pensaba que esas cosas no existían, que eran muy improbables y ya. Por eso, cuando llegó la hora de dormir, me fui a mi cuarto como siempre. Quería demostrarme que estaba tranquila, pero esa noche no lo fue, para nada, al contrario. Me desperté de madrugada con frío. Me había destapado, me arropé otra vez y seguí durmiendo. Poco después me volvió a despertar el frío. Otra vez estaba completamente destapada. Me molesté. Jalé la cobija hacia mí con fuerza. Me volteé de lado y acomodé los brazos encima para atorarla con mi propio peso. No había forma de que se moviera sola. Entonces lo sentí. Un jalón. Luego otro. Y otro más. 3 jalones muy claros, firmes, como si alguien estuviera tirando de la cobija desde abajo, hasta que finalmente cayó al suelo, a un costado de mi cama. Me quedé quieta, paralizada. La cobija había caído justo donde tendría que poner los pies para salir de la cama y alcanzar la puerta, y yo no podía hacerlo. No podía bajar. Empecé a sentir mi cuerpo temblando. No podía controlarlo. Me asomé lentamente hacia el borde con el corazón acelerado. Alcancé a ver un pedazo de cobija en el suelo, y justo en ese momento la jalaron por completo hacia abajo de la cama, como si alguien estuviera ahí. Gracias por estar por aquí, por llegar a este punto de la historia, y como siempre te digo, si estás escuchando este mensaje es porque estás adentrado en el episodio, porque estás oyendo con atención y creo que deberías ser parte de la comunidad, así que suscríbete si aún no lo haces y déjanos un comentario que nos ayuda mucho, mucho a seguir llevando a cabo este hermoso proyecto, a seguir perpetuando nuestras historias, a seguir dejando este archivo de relatos que se va a quedar vivo por mucho tiempo. Incluso cuando nosotros ya no estemos, otras generaciones seguirán accediendo a nuestras historias. Antes de continuar, déjenme decirles que en la descripción están todos los enlaces que necesiten para conocer más, para tener más relatos de la noche, el correo para enviar sus historias, la página Relatos de la Noche Sin Censura, el libro. Todo lo van a encontrar ahí, y muchas personas, fíjense, nos han preguntado recientemente por el cómic que hicimos hace un par de años. Lamentablemente ya se acabó, eran muy poquitos ejemplares. Cuando les dije que eran pocos, lo decía con toda sinceridad, así que si eres de los afortunados que tiene uno, tienes algo de verdad valioso, no lo vayas a vender. Continuamos con el resto de la historia de esta noche. No sé cómo logré moverme, pero en mi cabeza calculé exactamente cuántos pasos me tomaría llegar hasta la puerta. Bajé el pie con cuidado, respiré hondo y corrí. Corrí lo más rápido que pude sin mirar hacia abajo, sin pensar en lo que pudiera ver debajo de la cama. Abrí la puerta de golpe y me fui directo al cuarto de mi papá. Entré como una ráfaga despertándolos a los dos.
a mi papá y a mi hermanito que todavía dormía junto a él. Antes de que pudiera explicarles lo que había pasado, escuchamos los pasos que venían corriendo desde mi cuarto, que pasaron hasta el cuarto de mi hermano. Y entonces escuché algo más. Una risa, casi imperceptible, como si quien fuera que estuviera allí se burlara de nosotros. Mi papá se levantó de inmediato y fue a revisar. Al poco rato regresó y nos pidió que lo acompañáramos. No había nada salvo por las huellas. En el piso, claramente marcadas, se veían huellas de pies descalzos llenos de tierra. Entraban al cuarto de mi hermano, daban una vuelta y terminaban justo en su cama. O se habían subido a ella, o se habían metido debajo. Mi papá me preguntó qué estaba pasando. Yo solo pude decirle que no lo sabía. Luego volteó hacia mi hermano y con voz más dura de lo que me gustó, le preguntó por qué algo se había metido en su cuarto. Yo ya iba a intervenir para decirle que no lo regañara, que no era su culpa, pero no hizo falta. Mi hermano con total naturalidad contestó: tal vez vinieron por mi pelota. Nos quedamos helados. Le preguntamos a qué se refería y fue hasta su cajón. Revolvió un poco entre su ropa y sacó una esfera metálica, más o menos del tamaño de mi puño. Parecía hecha de un metal dorado, opaco, vieja, pesada, y al moverla se escuchaba algo líquido adentro. Le preguntamos qué era y de dónde la había sacado. Dijo que la había tomado de una tumba en el panteón. No necesitamos más explicaciones. Era eso. Tenía que ser eso. Sin pensarlo demasiado, dejamos la esfera sobre la mesa y nos fuimos directo al carro. Y ahí dentro, los tres juntos, intentamos dormir. Era lo único que se sentía seguro en ese momento. Más tarde, cuando tuve que ir al baño, entramos los tres juntos a la casa, como si fuéramos un solo cuerpo. La temperatura ahí dentro era distinta. Estaba congelado, como si algo se hubiera instalado ahí por completo. Por la mañana intentamos retomar la normalidad. Yo fui a la escuela, mi hermano se quedó en casa y mi papá pidió el día en el trabajo. No supe qué hicieron, pero al salir de clases me estaban esperando. Llevaban la pelota en una bolsa de papel. Fuimos directamente al panteón. Le pedimos a mi hermano que nos llevara a la tumba de donde había sacado la esfera. Caminamos por más de 2 horas, de verdad. Pasamos una y otra vez por las mismas secciones sin encontrar nada. Era como si la tumba se escondiera. Y entonces, de pronto, casi cuando nos íbamos, ahí estaba, en un rincón donde juraría que ya habíamos pasado varias veces. Una tumba sin cruz, sin lápida. Solo un nombre de mujer grabado en ella, sin apellidos. Un nombre que prefiero no repetir. En ella había símbolos tallados que formaban figuras entrelazadas, todas terminando en un círculo hueco al centro. Y en ese círculo claramente faltaba algo. La esfera. La colocamos con cuidado, exactamente donde encajaba. Y ahí, frente a esa tumba, pedimos perdón. Le pedimos que nos dejara en paz. Después fuimos a la tumba de mi mamá. Nos quedamos un momento ahí. Le pedimos que pidiera por nosotros, que nos protegiera. No sé si fue fe, casualidad o algo más, pero desde ese día la casa se tranquilizó. No volvimos a escuchar pasos ni a sentir presencias. Mi hermano volvió a dormir en su cuarto y por un momento creímos que todo había terminado. Hasta que una tarde una vecina se acercó. Con tono casual, como si comentara algo cualquiera, preguntó: ¿hace poco vino alguien a visitarlos o ya se va a quedar alguien más con ustedes? Nos quedamos confundidos. Lo digo porque el fin de semana pasado se veía que alguien se asomaba por la ventana del cuarto del niño. Continuó. Se veía una silueta. No quiero decirlo así, pero era como una persona cubierta con algo negro.
Escuchar eso fue como abrir de nuevo una puerta que creíamos cerrada. Aunque en la casa ya no estaba pasando nada, fue como revivirlo. Saber que alguien más lo había visto lo hacía más real, lo hacía imposible de negar. Fue real, más allá de nosotros, fue real. Algo no estaba bien. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentíamos. La casa estaba tranquila, sí, ya no se escuchaban pasos ni jalones de cobijas, pero la presencia seguía ahí, como si simplemente hubiera decidido quedarse quieta, observando. Fueron semanas muy extrañas hasta que llegó la Navidad, la mañana de Navidad. Mi papá se había llevado a mi hermano a visitar a una de mis tías, y yo me quedé dormida hasta tarde. Desperté con el sonido del portón. Era mi tía Diana, la mejor amiga de mi mamá. Desde que tengo memoria, cada Navidad ella venía temprano a dejarnos regalos. Siguió haciéndolo cuando mi mamá ya no estaba. Ese día llegó un poco antes de lo habitual. Se lamentó de no haber encontrado a mi papá para saludarlo, y mientras yo saludaba a su esposo en la puerta, ella entró con una bolsa para dejar los regalos junto al árbol. Pero cuando regresó venía pálida. Le pregunté qué pasaba y me dijo casi susurrando: me asustó la señora de la sala. Le pregunté qué señora. Ella me explicó que había visto a una mujer sentada detrás del árbol de Navidad, sonriendo muy ampliamente, una sonrisa que le heló la sangre. Cuando le dije que no había nadie más en la casa, no me creyó al principio, pero al ver mi cara entendió que no era una broma. Su esposo revisó toda la casa antes de que yo entrara. No encontraron nada. Me ofrecieron quedarse conmigo hasta que regresara mi papá, pero les dije que no, que era algo con lo que ya estábamos viviendo. Y desde ese día la sensación regresó, más fuerte. Mi hermano volvió a dormir con mi papá. Yo también por algunas semanas. Después intenté volver a mi cuarto. Parecía que todo estaba calmado, que la señora simplemente estaba ahí, en algún lugar, mirándonos, pero no se estaba manifestando como antes. Hasta un mes después, cuando pasó lo de mi hermanito, se estaba bañando solo. Había recuperado algo de independencia. De pronto escuchamos un grito que nos hizo correr a verlo. Cuando llegamos estaba llorando, temblando. Dijo que alguien le había jalado el cabello con mucha fuerza mientras tenía los ojos cerrados, enjabonándose. En el piso encontramos un mechón de pelo arrancado. No había nadie más en el baño. La puerta estaba cerrada por completo, y no era algo que él se hubiera hecho a sí mismo. Lo último me pasó a mí, hace apenas unos meses. Después de varias semanas tranquilas, sin ruidos ni sobresaltos, sin manifestaciones, me despertó un ruido extraño en la madrugada. Un ruido en el techo. Abrí los ojos a medias y ahí estaba, una mujer horrible, colgada boca abajo justo sobre mí. Supe en ese instante que era la misma que había visto mi tía Diana, por la sonrisa. Esa sonrisa que no tenía nada de humana. Sentí que se iba a dejar caer sobre mí. No lo pensé. Simplemente corrí. Fui directo al cuarto de mi papá. Me vio tan mal que en ese momento nos fuimos, que decidimos pasar unos días en casa de mi abuelita, pero teníamos miedo. Miedo de llevarle con nosotros lo que fuera que nos seguía. Así que cuanto antes decidimos regresar. Cuando lo hicimos, la vecina nos contó que por las noches se escuchaban risas muy fuertes desde dentro de la casa. Risas que los vecinos escuchaban desde la calle. Y lo peor es que todos sabían que la casa estaba sola. Y así fue como nos convertimos en los de la casa embrujada. La gente empezó a comentar, a hacer preguntas, a venir a tomar fotos y nosotros ya no sabíamos qué responder. Sabemos que todo comenzó con eso que mi hermanito trajo, en su inocencia, del panteón.
pero lo regresamos y pedimos perdón, y nunca se resolvió. Hasta el día de hoy esa presencia sigue con nosotros, a veces más fuerte, a veces más sutil, como si esperara algo. Por eso decidí contarles nuestra historia, porque me gustaría saber si alguien ha vivido algo parecido. Si alguien tiene alguna recomendación, alguna idea sobre cómo terminar con esto. Y sobre todo quizás para advertirles, nunca se lleven nada de un panteón. Nunca. Probablemente volverán a saber de nosotros. Espero que pase mucho tiempo. Gracias por escuchar.